Bien, buenos días a todos. Vamos a la reunión final entonces. Vamos a llamar a los grupos. Recuerden, cada grupo tiene 15 minutos. ¿Sí? He hecho ya la revisión total de todo lo enviado y estamos dando la penalidad que hubo el día de ayer por no haber enviado el video por el problema que habrían tenido en términos de subir un formato como el MP4. Curioso, subido formatos MP4, pero no hay problema, he hecho las verificaciones del caso. Vamos entonces a empezar. A ver, vamos a registrar la asistencia de los grupos, ¿no? A ver, esta vez voy a pasar asistencia a todos los grupos que van a tener su exposición al día de hoy, ¿no? Díaz Silvano José Martín. Díaz Silvano José Martín. Presente, profesor. Díaz Silvano Pierre Martín. Presente, profesor. Mondragón Velarde Carlos Alberto. Presente, profesor. Bien. Sanabria Isla. Presente, profesor. Bien. Flores Muñoz Ángelo. Flores Muñoz Ángelo. No está. Salazar Aparco Gerson. No está. Palomino Escobar Roger. No está. Rodríguez López Joseph. No está. Contreras Fuentes Uriel. No está. Presente, profesor. Presente, profesor Contreras. Muy bien. Durán Guzmán Cristian Augusto. No está. Vilca Castañeda Waldo. Vilca presente, profesor. Bien. Román Cauti Alonso. Román presente. Román. Sí, Román. Chatén Rodríguez. Presente, profesor. Bien. Carranza Minaya José. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Cuadros Conigia Arturo. Presente, profesor, buenos días. Bueno. Santa Cruz Bramo. Presente. Andrade Pareja Jan. Presente. Vázquez Vicuña Fátima. Presente, profesor. Bien, gracias. Ok, pasamos entonces al primer grupo constituido por Díaz Silvano, José Martín, Pierre Martín, Mondragón Velarde, Carlos Alberto y Sanabria Isla Antonella Valeria. ¿No? Vamos a dejar de compartir pantalla. Recuerden, tienen 15 minutos, prendan sus cámaras. Si tienen problemas con las cámaras, lo tienen que decir. ¿De acuerdo? Son 15 minutos, ya pueden empezar. Buenos días, profesor y compañeros. En esta
oportunidad, mi grupo, vamos a hablar sobre el tema de las integridades. Los integrantes son Díaz Silvano José Martín, Díaz Silvano Pierre Martín, Mondragón Velarde Carlos y quien les habla Antonella Zanabria. Ahora voy a hablar mi compañero Carlos respecto a la definición. Para empezar, quisiera definir, ¿no? ¿Qué es una externalidad, ¿no? Una externalidad es una falla, ¿no? Una falla en el mercado que aparece, ¿no? Que aparece cuando una persona natural o jurídica realiza una actividad, ¿no? Que afecta a un tercero, ¿no? Ya sea que afecta de manera negativa o de manera positiva, ¿no? Ahora voy a pasar a hablar sobre la externalidad negativa en el consumo. La externalidad negativa en el consumo, como podemos ver, podemos dar ejemplos, ¿no? De la externalidad negativa en el consumo. Puede ser el consumo, ¿no? De cigarrillos en lugares cerrados, las fiestas ruidosas, también los autos, ¿no? Los autos ruidosos. Podemos ver que ahí la gráfica, ¿no? La gráfica es de la función del costo, del beneficio, ¿no? Como podemos observar, se está consumiendo, ¿no? Se está consumiendo unidades que tienen un mayor costo, ¿no? En relación al beneficio, ¿no? Como podemos ver, el costo, la gráfica, el área, ¿no? Del área que está bajo la curva del costo es mayor, ¿no? Es mayor al área que está bajo la curva de beneficio, ¿no? Y entonces esto se produce, ¿no? Se produce, ¿por qué? Porque hay una externalidad negativa, ¿no? Una externalidad negativa que genera una pérdida social. Esa pérdida social podemos hallarla, ¿no? Hallando la diferencia de esas dos áreas, ¿no? El área que está bajo la curva del costo menos el área que está bajo la curva de beneficio, ¿no? Una pequeña observación, si me permite. La parte del gráfico de la izquierda, donde dice beneficio social, da la impresión que se está midiendo en el eje horizontal el beneficio social. En realidad, ahí está diciendo de que la curva de demanda es beneficio privado, la más alta, y la curva de demanda más baja es la del beneficio social. No solo esa corrección, cosa que sí se ve mejor en el gráfico de la derecha, solo para no confundirnos entre todos. Gracias. Sí. Sí, la curva que está, por decirlo así, ¿no? Como que se ha contraído, ¿no? Esa curva es el beneficio social. Y entonces, ahí podríamos hallar la pérdida, ¿no? La pérdida que está viendo socialmente, ¿no? Y entonces, al contraerse ese beneficio privado, ¿no? Por decirlo así, sería la curva del beneficio social y, por decirlo así, esto sería el nuevo equilibrio, ¿no? Habría una cantidad socialmente óptima y un beneficio y un precio social, ¿no? Y ahora, para hablar en el caso de la externalidad negativa en la producción, podemos ver también la curva de la gráfica de color azul, que es el costo privado, ¿no? Que se desplazó, ¿no? Aquí en un costo social, pero esa curva se desplaza, ¿no? Debido a que el costo privado se desplaza en una cuantía igualmente al costo de la externalidad, ¿no? ¿Y para qué se desplaza? ¿No? Se desplaza para poder internalizar, ¿no? La externalidad y obtener una nueva cantidad óptima, ¿no? Socialmente, y un nuevo precio, ¿no? Un nuevo precio social, ¿no? Ya que en el primer equilibrio no era, ¿no? La cantidad óptima, ¿no? Y entonces acá podemos ver también que hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida social. Como podemos ver, al comienzo había veíamos que los costos eran mayores, ¿no? Al beneficio. Podemos citar un ejemplo, ¿no? de una externalidad negativa, ¿no? Puede ser en la producción la contaminación de los lagos, los ríos, ¿no? La contaminación de mineras también, ¿no? Algunas mineras, ¿no? Porque no todas contaminan, ¿no? Hay algunas que contaminan de alguna manera, pero tienen rigen, ¿no? Unos protocolos y que ayudan a que contaminen menos, ¿no? De alguna manera. Y entonces aquí podemos ver, ¿no? Esa pérdida social, ¿no? ¿Y cómo hallaríamos esa pérdida, ¿no? Podemos ver que
el área bajo la curva del costo privado es mayor, ¿no? Es mayor a la curva que está bajo la curva del beneficio privado, ¿no? Y ahí vemos que hay una pérdida, ¿no? Se puede hallar el área, la diferencia de esas dos áreas, encontraríamos ahí la pérdida social, ¿no? Entonces, a ver qué podríamos mencionar más aquí para detallar. ¿No? Acá tendríamos el nuevo costo, la nueva cantidad socialmente óptima, el nuevo precio, ¿no? El nuevo precio social, ¿no? Y eso sería, ahora le doy pase a mi compañero. Adelante. Externalidades positivas. Surge cuando un agente, a través de sus acciones, genera un efecto positivo a terceros. El agente no es compensado por el efecto que se ocasiona. Podemos ver la externalidad positiva en el consumo y la externalidad positiva en la producción. La externalidad positiva en el consumo sucede cuando el tercero recibe un beneficio externo. Así, el valor social, podemos el gráfico, es mayor que el valor privado. Un ejemplo de esto es la vacunación, dado que si se suministra a un miembro de una familia, los demás miembros tienen mayor probabilidad de mantenerse saludables. En externalidad positiva en la producción, ocurre cuando la producción de un bien genera beneficios en la producción de un bien de terceros. Aquí en el costo privado es mayor que el costo social, y también lo podemos visualizar. Un ejemplo es la polinización, dado que genera beneficios en la producción de otros bienes que no son muy útiles a nosotros. Ahora sí, mi compañero, respecto a la política pública dirigida a las externalidades. Bueno, ahora que sabemos que las externalidades causan una distribución de recursos ineficientes, para resolver esto habrán soluciones públicas y privadas. En las soluciones del gobierno habrán maneras de resolver esto. La primera es con políticas de orden y control. Estas regulan directamente el comportamiento, exigiendo o prohibiendo ciertas conductas. Por ejemplo, la regulación de los gases invernaderos emitidos por las fábricas. Ese es un ejemplo de externalidad negativa, la contaminación. Para las políticas de orden y control, sin embargo, es imposible prohibir todo tipo de actividad contaminante. Así que en vez de erradicar todo tipo de contaminación, se decidirá qué tipos y cantidades de contaminación se permitirá. Esto, por ejemplo, con niveles máximos de contaminación que una fábrica puede emitir, obligando a las empresas a adoptar una tecnología en particular. Para que puedan reducir sus contaminaciones. Bueno, y la segunda manera será con las políticas basadas en el mercado. La primera son los impuestos correctivos. La función del impuesto correctivo es inducir a los responsables a la toma de decisiones a considerar el costo social que surge de una externalidad negativa. Estos impuestos también son conocidos como impuestos pigovianos. El impuesto correctivo asigna un precio al derecho de contaminar. Por ejemplo, con una política de orden y control de lo anterior, se puede obligar a una fábrica a producir 200 toneladas de basura menos al año. Y con este impuesto correctivo, se crearía un impuesto que la fábrica tiene que pagar por cada tonelada que produzca. Los economistas sostienen que con esto los impuestos correctivos son más eficientes que las regulaciones en reducir la contaminación. Además, el impuesto correctivo otorga a las fábricas un incentivo para desarrollar tecnologías para que puedan fabricar más. Y la otra política basada en el mercado son los permisos negociables para contaminar, que consiste en establecer por parte de la autoridad estatal responsable una cantidad máxima de recurso o servicio que se puede utilizar, lo que presupone la determinación previa de
una cierta calidad ambiental. En ambos casos, del impuesto correctivo y los permisos negociables para contaminar, las fábricas, empresas pagan por contaminar. Además, esto hace que se internalice la externalidad, ya que hace que contaminar sea más costoso. Las objeciones al análisis económico de la contaminación. Bueno, muchos ambientalistas sostienen que el agua y el aire son derechos humanos fundamentales. Elon Musk comentó también, un defensor del medio ambiente y un político, que no se podía permitir contaminar a cambio de un pago. Sin embargo, para los economistas, un ambiente limpio es simplemente otro bien. Como todos los bienes normales, tienen una necesidad de ingresos positiva. Los países ricos pueden permitirse tener un ambiente más limpio que los pobres y por tanto hacen más rigurosa la protección de este. Eso sería mi parte de las soluciones públicas. Le paso con mi compañero. Gracias. Adelante. Seguiría nuestro compañero, Guillermo Martí. Como ya vimos, las acciones gubernamentales pueden solucionar las externalidades. Sin embargo, las soluciones privadas también pueden solucionarlas. Hay varios tipos de solución. Uno de estos es la aplicación de códigos morales y sanciones sociales. Por ejemplo, las personas no arrojan la basura por ser esto algo que está mal moralmente. Deducciones de impuestos, que es para que la organización reduzca la cantidad de gasto. Otro tipo de solución es cuando se integran diferentes tipos de negocios privados que se van a ver mutuamente beneficiados. Por ejemplo, cuando un apicultor trabaja cerca de un productor de manzanas, entre ambos se pueden beneficiar debido a que el apicultor, sus abejas, polinizan los manzanos y además reciben el néctar, con lo que pueden hacer generar más miel. Sin embargo, cuando ellos, el apicultor, no toma en cuenta la externalidad de parte del productor de manzanas y viceversa, y esa externalidad positiva se soluciona con un contrato entre ambos. Otro tipo de solución privada son las instituciones benéficas que se crean con la finalidad de resolver la externalidad. Por ejemplo, cuando una organización está a favor del medio ambiente, o también puede ser para la salud o educación. Se asignan derechos de propiedad según el teorema de Coase. Sin embargo, las soluciones privadas no siempre funcionan. No funcionan a veces porque los problemas de los bienes públicos, o también como evolución, cuando la información es imperfecta, los problemas de la búsqueda en una solución eficiente son aún mayores y por eso no llegan a una solución. También cuando los costes de transacción son altos, por ejemplo, cuando dos partes están en un conflicto y para solucionarlo tienen que contratar a un abogado, pero dicho abogado les saldría más costoso que la solución que estaban buscando. También no funciona porque los derechos de propiedad no están bien definidos y cuando hay problemas de información, eso se debe a que a veces no se conoce muy bien las compensaciones que se tienen que pagar e incluso algún agente puede mentir debido a que decir la verdad le perjudicaría. También no se soluciona por los problemas de litigios, que es cuando dos partes se van a un juicio, cuando hay resultados inciertos y cuando hay diferencia de acceso a la justicia. Y cuando las soluciones privadas no funcionan, por ejemplo, cuando hay una fábrica que está cerca a un lago y los pescadores, al estar el lago contaminado, los pescadores se juntan para pagar a la fábrica y que deje de contaminar. Sin embargo, los pescadores no pueden porque el costo es muy elevado y la fábrica podría seguir contaminando el lago. Ahí en ese caso está justificada la intervención del
del gobierno para solucionar dicha externalidad negativa. Solucionándolo podría ser que que dé el monto a pagar para que la fábrica deje de contaminar o generar un impuesto. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, gracias. Con eso terminan. Muy bien, han terminado entonces la exposición. A ver, algunas consultas. Una primera pregunta para el grupo es, o dos preguntas, mejor juntas, ¿no? La primera es, los ingenieros de la UNI generan externalidades y si las generan, ¿son positivas o negativas? Y la segunda pregunta, seguida de esa, es si, como ha mencionado Pierre, uno de los problemas con las externalidades sería la presencia de fallas del mercado tipo bienes públicos como el polizón, ¿no? En realidad es el polizonte, bueno, en la época mía le llamaban pues los camarones, ¿no? Es decir, es el sinvergüenza, el que aprovecha la situación, el que va a la fiesta cuando no está invitado, ¿no? No sé cómo le llaman ustedes ahora a eso. ¿Quiénes quisieran intervenir? Empecemos por el tema de la formación o los ingenieros que forman la UNI, si generan externalidades o no. Sí, profesor. Bueno, los ingenieros de la UNI generan una externalidad positiva, ya que varios egresados, o sea, ingenieros, apoyan a la universidad dando un apoyo económico o también enseñando y impartiendo conocimiento. Generalmente apoyo económico y genera una externalidad positiva a la universidad, que beneficia no solo a la universidad, sino también a los alumnos. Ya, estamos hablando de cómo se genera a terceros, ¿no? Externalidades externas, por lo tanto es un impacto sobre terceros. La UNI es una parte, entonces no es como si la UNI estuviera cobrando, digamos, ¿no? O sea, como la universidad fue gratuita, yo le devuelvo a la universidad, creo que eso es lo que está diciendo. Pero acá estamos preguntando si se genera una externalidad hacia terceros, no hacia la propia entidad que habría generado la externalidad, supongo que has dicho positiva, ¿no? Genera una externalidad positiva ya que el ingeniero brinda su servicio y ya de manera, con todo lo que aprendió de manera académicamente en la universidad misma, ya lo ejecuta con la población. Ok. A ver, existe una tendencia a pensar en la universidad como que los ingenieros de la UNI no saben hablar. Los ingenieros de la UNI son muy tímidos, ¿no? No se expresan correctamente, que todo eso es lo que les falta, ¿no? Esa es una externalidad negativa. Pero hay un consenso en términos de externalidad positiva, que hay gente muy capaz en términos de lo que llaman las habilidades blandas, ¿no? Más que las habilidades duras. Las habilidades duras finalmente es una competencia entre el mejor profesional técnicamente hablando y el peor profesional técnicamente hablando que provienen de una o de otra universidad. Por ejemplo, pensar de que la UNI es mejor que la Universidad del Callao es una idea muy común, pero eso no quiere decir de que alguien de la Universidad del Callao sea genial, ¿no es cierto? Entonces esas son las competencias duras, pero en competencias blandas la universidad genera este tipo de ventaja que es parte también de la externalidad que genera la universidad pública frente a la universidad privada. Ok, ¿y qué pasa en el segundo tema? O sea, cuando Pierre había mencionado el tema de los horizontes, ¿no? Como una falla de mercado.
¿Cómo funciona eso? ¿Tienes alguna idea, Piero, o simplemente lo has colocado ahí porque encontraste material y lo colocaste ahí? Estás sin micrófono, Piero. Y así leí un poco sobre el polizón. No, no te escucha bien, ¿eh? Ah, que sí averigüe sobre un poco el polizón. No lo escuchaste. Sigue sin micrófono. al cual decidir cuál es el producir. Consideramos que el primer paso No se te escucha porque primero acá producir alquiler para adquirir un ruido nada más. ¿Alguien más trabajo quiere con venir? empresas automáticamente son limitadas de producir carne debido a que el ganadero necesita 21. Ok, ¿alguien más quiere intervenir con el tema? José Martín o Antonella. El costo del ganadero producir un kilo de carne a un kilo de papas es a medio kilo de carne. Ok, a ver, un tema asociado también, y también lo había planteado Pierre, un tema asociado a digamos, las posibilidades de resolver entre privados la externalidad. No sé si puede buscar la diapositiva. Público, ¿no? Y la pueden pasar. Abajo de diapositivas. El micro prendido, profesor, y está... Profe, hay un compañero que tiene su micro prendido y no se le escucha bien. Sí, ese es Pierre Martín, pues. No, es Joseph, creo. Bueno, pero Joseph no está, recién está apagado su micrófono. A ver, en esa diapositiva que hasta ahora no la ubican ustedes, que es la que presentó Pierre, era de 2 columnas. En el lado derecho hablaban del problema del polizón, y en el lado izquierdo estaban hablando estaban hablando, sí, ahí está, que es la segunda línea, ¿no? Deducciones de impuestos. Una reducción de impuestos es una solución pública, no es privada, ¿no? O sea, que te rebajen los impuestos para que no genere cierto tipo de externalidades negativas, o que te rebajen los impuestos para que aumentes tu producción cuando generas externalidades positivas, es una solución pública, no es una solución privada, ¿no? Privadas son entre los agentes, privada es lo que contaba yo, de que quiero matar al perro a mi vecina, pero bueno, hay que solucionar el problema, y como los costos de transacción, y eso sí está bien, que es los costos de negociar, no son muy altos, en realidad la vecina no quiere negociar, entonces lo que yo tengo que hacer es limpiar lo que ensucia el perro. Y se acabó, ¿no? Lo hace mi esposo, lo hago yo, y se acabó, resuelto el problema. Los agentes privados, decía Ronald Coase, pueden resolver estos problemas cuando los costos de la negociación, los costos de transacción no son elevados, ¿no? Entonces, en el caso de un lío con el vecino, nuestro punto de vista es que la vivienda es un consumo de largo plazo. Entonces, si voy a vivir 20 años, 30 años en una casa, y la vecina también, pues no me la voy a pasar peleando con la vecina, ¿no? Entonces, si puedo, lo mato al perro, y si no, limpio las cochinadas del perro, o espero que ya el perro se muera por edad, porque viven
menos que nosotros, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Es una buena presentación, ¿no? Y, ok, dejen de compartir pantalla, vamos a pasar con el segundo grupo. Gracias. Muy bien, vamos a pasar ahora con el segundo grupo. Entonces, en el segundo grupo está Flores Muñoz, que no ha venido, Salazar Aparco, que no ha venido, Palomino Escobar, que no ha venido, Rodríguez López, que no ha venido, y Contreras Fuentes, Uriel Paul, que sí ha venido. Profesor, Íñigo Flores está presente, soy yo. Pueden empezar. Rodríguez también presente. No estoy pasando asistencia, ya pasé la asistencia, o sea, hay 4 que no han venido y hay 1 que ha venido. Pueden empezar con su exposición. ¿Se logra ver la pantalla? Todavía no. Me avisa, por favor, que confirma. Ahora sí. Bueno, a ver un momento, voy a subir esto. Buenos días. El tema que vamos a poner el día de hoy es los beneficios del comercio internacional y la interdependencia. Para empezar, quisiera hacer una introducción comentando que nosotros cuando compramos cualquier producto, ya sea unas zapatillas Nike o lo que se nos ocurra, nosotros sabemos que esta está fabricada en Vietnam tal vez, pero la suma de los insumos que sirven para producirla pueden venir de distintos países. Entonces, el comercio va a permitir esto, ya que a diario nosotros observamos cómo las personas van a depender de otras que no conocen. Vamos a depender de personas que no conocemos. Estas personas son las que producen bienes y servicios, producen como consumen también. Y esto se va a generar gracias a la interdependencia. Pero esta interdependencia va a darse gracias al comercio. Entonces vamos a comentar cómo se justifica el comercio, haciendo una breve introducción a lo que más adelante va a comentar mi compañero, aplicado a una parábola sobre el comercio para la economía moderna. Entonces, conocemos dos formas en las que se puede comparar la destreza que tienen dos personas al producir un bien. La primera, el primer caso sería el siguiente. Cuando una persona necesita menor cantidad de insumos para producir un bien, a esto se le dice que la persona cuenta con ventaja absoluta. En el caso de que una persona necesite un menor costo de oportunidad para producir tal bien, se dice que la persona cuenta con una ventaja comparativa. Aclaremos también o recordemos el concepto de costo de oportunidad, ¿no? Que significa la mejor alternativa a la que se renuncia para obtener algo. Entonces, dicho esto, las ventajas de especialización y el comercio exterior va a basarse en la ventaja comparativa únicamente y no en la absoluta, debido a que cuando una persona produce un bien en el que tiene ventaja comparativa, va a permitir que, o bueno, va a generar un aumento en la economía, y este aumento va a permitir que más adelante se aumente o se mejore el bienestar de todas las personas. Más adelante vamos a poner un ejemplo entre dos personas para comprender mejor la teoría, y se podría entender o hacer una analogía para los países que realizan comercio exterior. Entonces, esta parábola la va a comentar ahorita mi compañero. Le doy pase a él para que continúe, por favor. Tú.
Bajo la diapositiva. A las 7, por favor. Ya. Siguiente. Siguiente. Y ahí, bueno, a mí me tocaría exponer acerca de la especialización y comercio, ventajas absolutas y ventajas comparativas. Siguiente, por favor. Bueno, para dar a conocer las ventajas de la especialización y comercio, se presentará un ejemplo. Como se ve en la gráfica, vamos a usar un caso entre un campesino y un ganadero. Antes del comercio, la producción y consumo para el campesino sería de 4 kilogramos de carne y 16 kilogramos de papa, mientras que para el ganadero sería de 12 kilogramos de carne y 24 kilogramos de papa. Ya con la aplicación del comercio, la producción para el campesino pasaría a ser de solamente 32 kilogramos de papa, mientras que para el ganadero pasaría a ser 18 kilogramos de carne y 12 kilogramos de papa. En el comercio se haría el intercambio de el campesino daría 15 kilogramos de papa a cambio de que el ganadero le dé 5 kilogramos de carne. Y esto haría finalmente que su consumo pasaría a ser para el campesino de 5 kilogramos de carne y 17 kilogramos de papa, mientras que el ganadero tendría 13 kilogramos de carne y 27 kilogramos de papa. Y como se ve, el incremento del consumo para el campesino sería de 1 kilogramo por cada bien, mientras que el ganadero sería de 1 kilogramo de carne y 3 kilogramos de papa. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, ahí está el cuadro del resumen. Y como se ve, el comercio propuesto entre el campesino y el ganadero le ofrece a cada uno de ellos una combinación de papas y carnes que sería imposible de lograr si no existiera el comercio. Bueno, estos datos son calculados por jornada laboral, que son 8 horas al día. Siguiente, por favor. Bueno, pese a que gráficamente y con el cuadro se entienda de manera clara, se presenta una duda. Si el ganadero tiene la ventaja absoluta en la producción de ambos bienes, ¿cómo es que el campesino puede especializarse en lo que hace mejor? Bueno, primero definiré lo que es ventaja absoluta. Yo podría decir que el productor que necesite de la menor cantidad de insumos para producir un bien determinado tendrá una ventaja absoluta a producir dicho bien. En el ejemplo brindado, el tiempo es el único insumo, y como se mencionó anteriormente, el ganadero tiene la ventaja absoluta en la producción de ambos bienes. Esto se puede saber ya que mientras que el ganadero destina 20 y 10 minutos en la producción de 1 kilogramo de papas respectivamente, el campesino destina 60 y 15 minutos en producir 1 kilogramo de carne y papas respectivamente. Siguiente, por favor. Bueno, y este beneficio se explica con el costo de oportunidad y la ventaja comparativa. Como ya se sabrá, el costo de oportunidad es lo que se debe sacrificar para obtener algo. En consecuencia, la ventaja comparativa se puede definir como la habilidad para producir un bien con un costo de oportunidad más bajo que otro productor. El productor que sacrifique menos para conseguir un bien comparado con otro productor tiene la ventaja comparativa. En el ejemplo mostrado anteriormente, con la ayuda de la gráfica, se podría saber el costo de oportunidad de cada bien para cada productor. El costo de oportunidad en la producción de 1 kilogramo de carne para el campesino sería 4 kilogramos de papa, mientras que para el ganadero sería de solo 2 kilogramos. Y el costo de oportunidad en la producción de 1 kilogramo de papa para el campesino sería de 1/4 de kilogramos de carne, mientras que para el ganadero sería de medio kilogramo de carne. Así entonces, en la producción de papa, el campesino tiene un costo de oportunidad más bajo que el ganadero, por lo tanto, tiene la ventaja comparativa. Y así, en la producción de carne, el ganadero tiene un costo de oportunidad más bajo que el campesino, por ende, tiene la ventaja comparativa en la producción de este bien. De esta manera, se podría explicar cómo es que la especialización de ambos productores y el comercio, pese a que uno tiene la ventaja absoluta en ambos productos, beneficia a ambas partes. Ahora le doy pase a mi compañero para que explique el resto. ¿Se escucha? Sí, sí. En la diapositiva 13, por favor. Ya. La ventaja comparativa y el comercio. Siguiendo lo que dijo mi compañero, las ventajas de la especialización y el comercio se basa en la ventaja comparativa y no en la ventaja absoluta.
Cuando las personas se especializan en producir aquel bien en la que tiene ventaja comparativa, el total de producción de la economía se incrementa y todo ese aumento se puede utilizar para mejorar el bienestar de todos. En el ejemplo anterior de mi compañero, el campesino destina más tiempo que el ganadero a producir papas y el ganadero destina más tiempo a producir carne. Como resultado, el total de la producción de papas se incrementa de 40 a 44 kilos y el total de la producción de carne se incrementa de 16 a 18 kilos. En el ejemplo, tanto el ganadero como el campesino se benefician por el incremento de producción. Siguiente diapositiva, por favor. El principio de ventaja comparativa se establece que gracias a la especialización y el comercio se obtienen beneficios. Sin embargo, dejan pendientes dos cuestiones importantes, que son el precio del comercio. Este tema es complicado y que se verá en un tema más adelante. Más que todo vamos a ver qué determina a qué precio se debe efectuarse el comercio, cómo debe compartirse los beneficios del comercio entre las partes. Para que ambas entidades ganen con el comercio, el precio al que comercian debe situarse entre los costos de oportunidad de cada una de sus partes. Eso es todo. Muy bien, con eso terminamos nuestra exposición. ¿Falta alguien? Profesor, falto yo, Rodríguez. Disculpa, adelante, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. ¿Me logran ver? Sí, sí. Bueno, a mí me toca explicar el siguiente gráfico, pero para antes quiero mencionar que el gráfico representa el costo de oportunidad y la ventaja comparativa. ¿Qué eso quiere decir? Que el costo de producir papas puede ser analizado de otra manera. Esto es comparando el costo de oportunidad en vez de comparar la cantidad de insumos requeridos. Recordemos que el costo de oportunidad de un bien es lo que tenemos que sacrificar para obtener otro. En este gráfico es el ejemplo del campesino en el cual asumimos que el campesino como el ganadero trabajan por lo menos 8 horas al día para producir uno de estos bienes. La tabla que se está mostrando del gráfico es el costo de oportunidad para producir papas y carne para los dos productores. Es importante notar que este costo de oportunidad de carne es el inverso al costo de oportunidad para producir las papas. Con el objetivo de describir el costo de oportunidad de los productores, los economistas utilizan el término de ventaja comparativa. ¿Por qué? El productor que sacrifica menos de otros bienes con el fin de producir el dicho bien que le corresponde. En el gráfico se muestra que para el campesino producir 3 kilos de papas dejaría de producir 1 kilo de carne. ¿Me escuchó, profesor? Sí, claro. Bueno, la historia del campesino y ganadero tiene una moraleja bastante clara, que el comercio puede beneficiar a todos en la sociedad, porque permite que las personas se especialicen en las actividades en las que tienen una ventaja comparativa. Con eso concluye la exposición o un aporte más de otro compañero que quiera realizar. Ok, intervención adicional para cerrar, les queda 1 minuto. Bueno, en la diapositiva 15, de repente no se mencionó mucho, pero son más que nada ejemplos. Bueno, también definen qué es la importación y la exportación. Comentar que en el libro de Mankiw también se comentó un poco de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos debía importar o hacer comercio en todo caso con otros países, comparar el caso de Japón.
Y es por justamente lo que hemos venido explicando, ¿no? Hay ciertos rubros en la producción de Estados Unidos, como la generación de máquinas, tal vez, en las que Japón tiene la ventaja comparativa. Entonces, es por esta razón que se puede dar el comercio, ¿no? También nos contaba el caso de Tom Brady, eh, acerca de por qué él debe contratar a otra persona para que corte su césped, ¿no? Es más o menos la misma aplicación de la parábola. Son estos simples ejemplos. De ahí no tendríamos nada más que aportar. Muchas gracias. Muy bien, gracias al grupo. A ver, partiendo del final, ¿no? Una pregunta interesante acá sería saber por qué razones ustedes quieren ser ingenieros, cuando si son ingenieros no van a poder consumir todas las cosas que quieren consumir, ¿no es cierto? Entonces ustedes han decidido ser ingenieros y no han decidido ser cocineros. Y no estoy diciendo que un cocinero sea menos que un ingeniero. Hay un cocinero que se ha hecho más que millonario en el país, ¿no es cierto? Y ha vendido incluso el país al mundo en términos de nuestra gastronomía. Y encima es un mal cocinero, en mi opinión, ¿no? Encima es un mal cocinero, en mi opinión. Pero la hizo, ¿no es cierto? Entonces, repito, si yo soy ingeniero o yo soy economista, bueno, como si yo soy economista no soy ingeniero, entonces tengo que contratar a un ingeniero. Esa es la idea de las ventajas comparativas. Lo que está en la base de esto es la especialización, ¿no? O sea, si ustedes no especializan, la riqueza va a ser menor. Entonces, una pregunta acá, que no es política, ¿ya? Aunque parezca política para el grupo. Debemos prohibir la importación de lo que nosotros ya producimos. ¿Quién responde? Bueno, yo puedo responder eso, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Como usted ya lo había explicado también en clase, en el caso de que se dé este cierre, entre comillas, se va a generar una gran pérdida, ¿no? Lo que se podría recurrir es mejorar los aranceles, porque siempre va a haber un beneficio con el comercio exterior. Y estos aranceles, bueno, no es parte del tema, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver, porque al final los aranceles van a permitir que se defienda la economía nacional, como usted hizo la analogía, recuerdo, de un gato, ¿no? Con un tigre, para que haya una verdadera competencia. En ese caso se podría proteger la economía nacional, pero no creo que hacia el extremo de cerrar las fronteras, porque siempre va a haber un beneficio con el comercio exterior. Lo que ocurre es que la idea es una idea fuerte, es una idea muy fuerte, ¿no? Es decir, si tú le preguntas al productor de papas, ¿no es cierto?, por qué se permite la importación de papas, ¿no? Él va a querer que se prohíba la importación de papas porque va a mejorar su producción de papas, ¿no? Sin embargo, la información dice exactamente todo lo contrario, ¿no? La papa importada representa pues el 1% del mercado y quienes importan papa no son los que compiten con los productores paperos del Perú. Son simplemente ese pequeño grupo de restaurantes de pollos a la brasa que compran esa papa ya importada y punto, ¿no? Y es el 1%. Pero así fuera el 50%, y así significara eso la quiebra de miles de productores paperos, ¿por qué tenemos que prohibir esa importación? Bueno, yo creo, profesor, si me permite añadir, sí, adelante, que en el caso de las papas importadas también es un producto diferenciado, ya que no solamente piden papas comunes, sino que el detalle es que son refrigeradas y que están precocidas. Entonces se podría decir que tienen la ventaja comparativa en ese sentido, porque tienen mayor facilidad a producir ese tipo de papas, que es algo que falta aquí, que sería la industria, ¿no?
en todo caso se podría fomentar ese aspecto. En otras palabras, de que hay dos respuestas al problema. La primera, o hay dos reacciones frente al problema, ¿no? La primera es, oye, ¿y ellos por qué pueden producir más barato, no es cierto? Y dos, ¿por qué yo no puedo producir más barato que ellos? Entonces, si ellos producen más barato y yo puedo producir más barato, eso significa que yo soy ineficiente. Entonces, el tema de lo que producimos en realidad va a provocar las ineficiencias en la producción. Como nadie sabe cómo se produce en otros lados, entonces, bueno, pues consumiremos lo que estamos consumiendo. Un ejemplo típico que también utilizo en clases es el caso de los tallarines o los fideos, ¿no? Se abrió el mercado y vino un fideo argentino, ¿no? Y arrasó con todo el mercado. Resulta que los consumidores nacionales descubrimos de que el fideo que consumíamos no era fideo, era basura, ¿no? No sabíamos de que era basura. Y el chileno que trajo el producto acá al Perú, vino primero al Perú y dijo, oye, mira, los peruanos están pagando, vamos a decir, 3 soles por un kilo de esa cosa que comen. Y yo puedo vendérselos a 2 soles y ganar un montón de plata y darle un fideo de verdad. Y eso se llamó Luchetti, ¿no? Entonces, cuando vino Luchetti, pues un montón de productores la pasaron muy mal, ¿no? Y los peruanos aprendimos a comer fideo de mayor calidad, ¿no? Porque simplemente estaba cerrado el mercado. Había una ventaja comparativa. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que Luchetti se fue, pero Luchetti se fue porque entró en componendas con Vladimiro Montesinos en el año 2000, la colocación de unas plantas de producción, etc. En fin, era un corrupto, pero por lo menos le enseñó a los productores nacionales a mejorar la producción. Hoy día la producción de eso es bastante mejor. La lección de todo esto es muy sencilla, ¿no? Tenemos que preguntarnos, ¿no es cierto? Ustedes ahora, yo me lo pregunté hace muchos años, bueno, ¿por qué diablos vamos a estudiar ingeniería económica o vamos a estudiar ingeniería estadística, ¿no? Si vale la pena estudiar ingeniería económica o ingeniería estadística, es decir, preguntarnos la especialización a dónde nos lleva. De ahí la importancia de los eventos que se realizan, incluso por parte de los estudiantes, de foros, seminarios, conferencias, etcétera, que le dicen a todo el mundo, bueno, mira, esto es, ¿no? Por ahí va. Por ejemplo, tengo la sensación de que en los últimos 5 o 6 años la cosa va corriendo por finanzas y a mí me da la impresión de que le está quitando naturaleza a la ingeniería económica. Se la está quitando, en mi opinión. Ahora todos están metidos en finanzas, ¿no? En la onda. Antes todos estuvieron metidos en econometría. Y antes, que en mi época, todos estaban metidos en proyectos de inversión. Entonces, bueno, las cosas van cambiando, ¿no? Y eso significa lo que empezaron ustedes en sus primeras diapositivas, ¿no? Ventaja absoluta versus ventaja comparativa. Una última cosa, ¿no? A mí me gusta en el curso Microeconomía 2 hacer un ejercicio con los alumnos y les pido de que escriban un texto con la mano izquierda, con excepción de los zurdos. Y a los zurdos les pido que escriban el mismo texto con la mano derecha. Cojo los papeles, eso lo hago en las clases presenciales, ¿no? Y los empiezo a redistribuir al azar entre todos y les pido que lo lean, ¿no? Y todos nos matamos de risa, ¿no? Porque nadie entiende el párrafo que además está proyectado en la pantalla, no lo entienden, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿dominas la tecnología? ¿Conoces la tecnología? Sí. Escribir con la derecha o escribir con la izquierda, desde el punto de vista tecnológico, es lo mismo, es sencillo, ¿no? Pero estamos acostumbrados a escribir con la derecha, los diestros. Si escribes con la izquierda te sale mal, ¿no? Bueno, ese es el tema acá. El tema es que si no tenemos la ventaja comparativa, es porque estamos escribiendo con la mano izquierda. Ahí tiene dos posibilidades. O el mercado te está diciendo, vete para otro lado donde sí tenga ventajas comparativas,
o quédate en este mercado y logra la especialización con la mano izquierda. Y vas a ser muy hábil con la mano izquierda y entonces vas a entrar acá, ¿no? Bueno, ese es el eje del capítulo 3 del libro de Mankiw, ¿no? O sea, que se pueda entender esto cuando yo veo de que se han limitado pues a la papa, a la carne, el campesino, el ganadero, como está en el libro, ¿no? Pero eso es muy vivo, ¿no? Eso es muy vivo, ¿no? Yo lo contaba de mi suegro, decía, mi suegro es bueno en esto, es bueno en esto, es bueno en esto, bueno, es muy bueno en todo eso. Zapatero, sastre, albañil, qué sé yo, jardinero, todo, ¿no? Pero ¿cuál era la característica? Que era pobre, ¿no? Que era pobre, ¿no? Entonces el intercambio, ¿no? Nos saca de la pobreza. Sí o sí es definitivo. Ok, no sé si tienen algún comentario ustedes, si no, dejamos esto ahí. De acuerdo. ¿Sí? Ok, gracias al grupo, pueden dejar de compartir. Vamos a pasar al siguiente grupo. Ok, hemos terminado con el grupo, el segundo grupo, que era además el grupo número 2. Vamos al tercer grupo. Ahí está Durán Guzmán, Cristian Augusto, que no ha venido, Vilca Castañeda Guadlo, que sí ha venido, Román Cauti Alonso, que sí ha venido, y Chatén Rodríguez Alexis, que sí ha venido. Pueden empezar, tienen 15 minutos. Adelante. Voy a compartir pantalla, profesor, un rato. Adelante, claro que sí. ¿Está viendo mi pantalla? Ya, ahora sí. ¿Se me escucha, profesor? Sí, adelante. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy día mi grupo y yo le vamos a hablar de la elasticidad. Pero, un rato. Pero primero, ¿qué es la elasticidad? Cuando hablamos de elasticidad, nos referimos, en términos de economía, a la variación porcentual de una variable con respecto a los cambios experimentados de otra. Es decir, la elasticidad es la variación porcentual de la variable X con respecto a la variación de la variable Y. Y normalmente hay tres casos. Cuando es mayor a 1, se le puede llamar también elasticidad elástica y nos da a entender que la variación porcentual de X es mayor a la variación porcentual de Y. Cuando la elasticidad es igual a 1, también se le puede llamar como elasticidad unitaria, nos da a entender que la variación porcentual de X es la misma que la de Y. Y cuando la elasticidad es menor que 1, que también se le puede conocer como elasticidad inelástica, nos da a entender que la variación porcentual de Y es mayor a la de X. Elasticidad precio de la demanda. Cuando hablamos de elasticidad precio de la demanda, nos referimos a la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien con respecto a la variación porcentual de su precio. A veces una pequeña variación, ya sea un aumento o baja de su precio, generaría una gran variación en la cantidad demandada. Y como podemos ver en la fórmula, que es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada con respecto a la variación en el precio, nos damos cuenta que existe más o menos una linealidad. Bueno, perdón, en la gráfica. Es una recta más o menos, pero no normalmente es así. Y la fórmula del punto medio. Cuando nos referimos a la fórmula del punto medio con respecto a la elasticidad del precio y su demanda, nos referimos al cálculo entre dos puntos específicos de la curva de la demanda. También es... Bueno, pues eso es todo hasta el momento y ahora le voy a pasar con mi compañero Cristian. Bueno, buenos días, profesor.
A mí me va a tocar exponer los tipos de elasticidades, ¿no? Del precio y la demanda. Bueno, en el primer gráfico vemos que un gráfico de la demanda perfectamente inelástica, ¿no? Vemos un caso donde consideramos el caso de la demanda por la sal. Sabemos que la sal es barata, ¿no? Y significa poco en nuestro presupuesto familiar. Por ejemplo, si es que sube el precio de 2 a 3 soles, el consumidor seguirá comprando la misma cantidad, ¿no? Esto es porque la cantidad demandada no reacciona a la subida de los precios, ¿no? Porque la sal es un bien de primera necesidad, ¿no? Ya que es decir que su consumo y está satisfecho, ¿no? Por la necesidad y no depende de su precio. Bueno, puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, ahora veamos, ¿no? Tres gráficas de la demanda elástica, la inelástica unitaria y la elástica. Bueno, acá analizamos, ¿no? El caso del peaje, ¿no? De la autopista de Lima-Pucusano, ¿no? Que está operado por la Municipalidad de Lima. Vemos que la cantidad de carros que se usan en la autopista depende del precio que se cobre por el peaje, ¿no? En la demanda inelástica se muestra que la curva, que en este escenario el precio del peaje sube de 9 céntimos a 1 sol 10, ¿no? Y vemos que esta subida de precio lleva una contracción de la cantidad demandada, ¿no? De 1050 a 950. Y esta es la reducción del 10%, ¿no? Y si calculamos la elasticidad precio y la demanda, sería 10% entre 20%, que sería 0.5, ¿no? Ahora vemos el caso de la demanda de la elasticidad unitaria. En este caso, el incremento del peaje es un 20% también, ¿no? Y lleva la contracción de una cantidad demandada de 1100 a 900 autos por día. Es decir, que se contrae un 20%, ¿no? Ya, y en el tercer caso, vemos un caso de la demanda elástica, ¿no? Vemos que los autos que van por la autopista se reducen, ¿no? De 12.000 a 800. No, de 1.200 a 800. Y este es un 40%, ¿no? Que desciende. Y al calcular la elasticidad precio y la demanda, sería de 2. Bueno, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ahora vemos, ¿no? Que la demanda completamente elástica. En este caso, sabemos que los que compran pescado saben que la caballa y el jurel son bienes sustitutos, ¿no? Es decir, que son peces con las mismas características. Y ambos abundan en el litoral peruano. Ahora supongamos que el precio el precio es de 5 soles la demanda, ¿no? El precio es de 5 soles la docena y si el precio sube un mínimo, sabemos que todos los demandantes van a comprar jurel, ¿no? Y reduce la demanda de la caballa a 0. También sucede lo opuesto, ¿no? Que si el precio de la caballa baja, pues todos los demandantes se concentran en comprar caballa y su demanda sube al infinito. Esto prácticamente se ve en el gráfico, ¿no? Y acá la
elasticidad precio de la demanda sería infinito. Bueno, eso es todo. Ahora le voy a pasar con mi compañero. Gracias, Cristian. Buenos días, profesor. Me toca exponer sobre la elasticidad de la oferta. La elasticidad de la oferta funciona de una manera similar a la elasticidad de la demanda. Como ya podemos ver, según la ley de la oferta, si el precio sube, la cantidad ofertada también va a subir. En este caso, la elasticidad de la oferta lo que va a hacer es analizar cuál es el porcentaje de variación de la cantidad ofertada respecto al precio. Es en sí una variación relativa, porque si fuera variación absoluta sería pendiente, no elasticidad. Siguiente, por favor. En la diapositiva anterior se pudo apreciar la fórmula para hallar la elasticidad de la oferta, que es muy similar a la de la demanda, solamente que en vez de cantidad demandada es cantidad ofertada. Y acá es la fórmula del punto medio, ya que si calculamos la elasticidad en dos sentidos distintos nos puede dar distintos resultados y con esta fórmula no ocurre eso. Ahora le doy pase a mi compañero Waldo Vilca para que explique un poco acerca de los tipos de elasticidad de oferta. Bueno, buenos días, profesor. Ahora me toca hablar acerca de los tipos de elasticidad de la oferta. Empezamos con la oferta inelástica, que es cuando se genera un cambio en el precio sin importar la proporción en que se da esta, le corresponde una variación muy pequeña en la cantidad en la cantidad ofrecida. Un ejemplo en este caso sería el petróleo, ya que es un recurso natural limitado, por lo que un cambio en el precio no implicaría un cambio significativo en la cantidad ofertada. Siguiente, por favor. Y ahora, oferta perfectamente inelástica. Se dice que es perfectamente inelástica ya que una variación en el precio, ya sea cualquier precio, la cantidad ofertada siempre será la misma. Un ejemplo podría ser una obra artística, como la Mona Lisa, conocida como la Gioconda. Debido a que esté bien, siempre, o sea, el precio puede ser variable, sin embargo, la cantidad ofrecida siempre será la misma. Siguiente, por favor. Ahora hablemos de elasticidad unitaria. Se dice que la oferta es de elasticidad unitaria cuando la cantidad ofrecida varía proporcionalmente al precio, similar que el precio. Un ejemplo podría ser en este caso el teléfono público, ya que este nos permite comunicarnos y a la vez que nos comunicamos ponemos monedas y el precio por la comunicación es proporcional al precio por moneda que se va poniendo. La variación es constante. Ok, siguiente. Oferta elástica. La oferta elástica es una situación donde un cambio en el precio, sin importar su proporción, le corresponde una gran variación en la cantidad ofertada. Un ejemplo serían los automóviles, ya que estos, al ser recurrentemente demandados, la cantidad ofrecida siempre será mayor al cambio en el precio. Siguiente. Oferta perfectamente elástica. A un determinado precio, la cantidad ofertada puede ser cualquier cantidad. Este caso, un ejemplo exacto no existe en la vida cotidiana, ya que es netamente teórico. Sin embargo, podríamos hablar acerca de una panadería, ya que aumentar la productividad de esta panadería para que se logre asemejar prácticamente a eso, porque un precio, si mantenemos un precio exacto, la panadería puede rendir hasta una cierta cantidad. En cambio, si cambia ese precio,
podría cambiar su productividad, lo que hace que cambie la cantidad ofrecida. Y listo. Gracias, eso es todo. Muy bien, gracias. Gracias por su atención. Gracias a ustedes. A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí, no? Tengo la impresión de que estamos trabajando más con modelos que con la realidad, ¿no? La idea de los modelos es la idea de atrapar la realidad y no al revés, ¿no? La idea no es que dada la realidad la debo convertir en un modelo. Por ejemplo, colocar el problema de la elasticidad asociada a un ejemplo como un teléfono público, ¿no? Yo no sé qué cosas son los teléfonos públicos, yo soy bien viejo, ¿no? Yo no sé si ustedes utilizan teléfonos públicos. Entonces, mi primera pregunta al grupo es, ¿ustedes utilizan un teléfono público y qué cosa es un teléfono público? ¿Quiénes me responden? Un teléfono público es los servicios que existían hace, bueno, siguen existiendo, pero no, bueno, son controlados por telefonías y ¿público? Movistar. No, pero pregunto, ¿tú usas un teléfono público? No, actualmente yo no. Bueno, nadie usa teléfono público, ¿cierto? Se ha ido perdiendo porque Claro, pero tú la colocas, mayoría de gente. por ejemplo, un teléfono público, ¿de acuerdo? A ver, segunda pregunta. El tema del peaje para ir por una vía de tránsito rápido, ¿no? Ha sido presentado para 3 posibilidades: elástico, inelástico y de elasticidad unitaria. Pero eso es, repito, quedarse atrapados en el modelo, ¿no? Entonces, yo no conozco una vía rápida donde hay que pagar peaje que sea elástica, inelástica o unitaria. Yo conozco de que las demandas esas son completamente inelásticas, ¿no? Completamente inelásticas, o sea, no va a ser perfectamente inelástica, pero es completamente inelástica. Es decir, si suben el precio, ¿qué voy a hacer? Pues no me queda otra, ¿no? Hace poco tiempo, yo que vivo en Callao, tenía que ir a la Universidad San Ignacio Loyola, ¿no? Y yo no salgo de mi casa, entonces pedí un carro. El carro me lleva de acá por la Colonial a Fawcett, se mete hacia Fawcett. Le dije, bueno, pero ¿para dónde se está yendo? Lo dejé porque seguía obviamente con el Google Maps, con aplicativos tipo Waze, etcétera, ¿no? Y toma la nueva vía, ¿no es cierto? Y hay que pagar dos peajes, no uno, sino 2 peajes. Y me llevó a mi destino en 20 minutos. Y lo pagué, pues, ¿no? Es decir, si me cobraba más, lo pagaba también. ¿De acuerdo? Es inelástico, o sea, te coloca un peaje ahí porque te están garantizando de que vas a ir de un punto a otro punto a una velocidad muy, muy rápida, es decir, en poco tiempo. Entonces tampoco es un ejemplo que pueda apreciarse, digamos, ¿no? Entonces, el tema de la sal, por ejemplo, ¿no? Yo no sé pues si la sal es inelástica porque es barata. La expresión ha sido, es barata, ¿no? Entonces, si algo es barato, no hablamos de elasticidad precio de demanda, sino de elasticidad ingreso de demanda. Elasticidad ingreso de demanda, ¿no? Entonces, yo diría que la sal es carísima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la sal sin sal es carísima, es carísima. Y mucha gente compra la sal sin sal.
¿Por qué? Porque si come sal se muere, pues. Si come sal se muere. Entonces, las personas que tienen una enfermedad crónica tipo hipertensión no deben comer, no deben consumir sal o consumir pequeñas dotaciones de sal. Entonces eso fue una oportunidad para que alguien diga, bueno, le voy a dar sal sin sal, ¿no? Es como algo que yo odio, ¿no? El café sin café, ¿no? Le llaman el café descafeinado, ¿no? Yo no debería tomar café, pero me gusta el café, entonces la pelea con mi esposa es, bueno, ya pues, pero café descafeinado, ¿no? Pero es café sin café, ¿no? En fin, tengo que aceptarla porque quien mal desea, ¿no? Entonces, café descafeinado. O sea, hay café sin café, que es más caro que el café con café. Entonces no tiene mucho sentido, repito, hablar de ese tema. Ahora pregunto, última pregunta ya. ¿Cuáles son los determinantes de la elasticidad de demanda? ¿Cuáles son los determinantes de la elasticidad de demanda? No lo he visto eso en la exposición. ¿Una respuesta? Profesor. Son tres los determinantes. ¿Cuáles son? A ver, Cristian. Sí, profesor. Una es la existencia de bienes sustitutos cercanos. Ok. Y el otro, creo que el paso del tiempo también. Ok. Y luego, si un bien es un lujo o es una necesidad, profe. No, eso en el curso les hemos dicho, eso dice ahí y eso está mal en el libro. Eso lo hemos dicho. Eso está mal en el libro. Lujo o necesidad es un problema de elasticidad de ingreso, no de elasticidad precio de demanda. El libro está mal. Pero, ok, voy a aceptarlo como que lo estás leyendo en el libro, pero falta una. Falta una, ¿eh? El porcentaje del presupuesto, profe. No, es la determinación del mercado. Si el mercado lo determina de manera específica o lo determina de manera general. O sea, si estamos diciendo, oye, la demanda de máquinas de afeitar desechables, o estamos diciendo la demanda de máquinas de afeitar gilet de 3 hojas, ¿no? En un caso es específico y en otro caso es genérico, ¿no? Cuando es genérico es inelástico, ¿no? Cuando es específico es más bien elástico, ¿no? Bien, muy bien. Muy bien, gracias al grupo. Por favor, dejen de compartir pantalla y vámonos con el último grupo de hoy y de la clase, ¿no? Está Carranza Minaya, Cuadros Conilla, Santa Cruz Bramo, Andrade Pareja, Vázquez Vicuña, ¿sí? Todos están presentes. Muy Sí, bien. profesor. Compartir pantalla, tienen 15 minutos, por favor. Traten de ser estrictos en el tiempo, porque tengo otra clase a las 10 en punto de la mañana. Adelante, por favor. ¿Se puede ver? Sí, correcto. Okay. Bueno. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5. Acá, no, me confundí. Y nuestro tema es oferta, demanda y políticas gubernamentales. Los integrantes somos Andrade Jan, Carranza José, quien les habla, Cuadros Arturo, Santa Cruz Henry y Vázquez Fátima. Bueno, ahora le voy a dar el pase a mi compañero Henry. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ya. Oferta, demanda y políticas gubernamentales. Las ofertas son aquellos bienes y servicios que están dispuestos a vender por los productores. La demanda son aquellos bienes y servicios que están dispuestos a comprar los consumidores de acuerdo al precio para satisfacer sus necesidades. Y las políticas gubernamentales son aquellas leyes que decreta el Estado ya que considera injusto el precio
ya que los vendedores buscan precios mayores y los consumidores precios menores. Un ejemplo puede ser la ley del ingreso mínimo y la ley de control de alquileres. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahora le voy a dar paso a mi compañero. Buenos días, profesor. ¿Se me escucha? Sí, correcto. Bueno, los controles de precio es un mecanismo donde las autoridades del gobierno imponen una política al mercado, ¿no? Dando así tarifas sobre los precios de los bienes. Esto generalmente ocurre con el fin de mantener la disponibilidad de los bienes y servicios para los consumidores y así evitar el aumento de los precios. Otra forma de implementar este control sería establecer un precio máximo o un precio mínimo en el mercado. Justamente esto lo veremos después con mis compañeros. Ahora, para culminar este punto, voy a dar a conocer las ventajas y desventajas que genera el control de precios. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las ventajas que tenemos es que podemos notar cómo el gobierno se asegura que la población, conforme con el precio regulado de las políticas de controles de precio, genera un bienestar a la población. Luego, nos mencionan de que esto evita que los bienes de gran importancia para la población eleven sus precios por la escasez. Las desventajas que genera es que afecta mucho a los productores, ya que al vender un precio menor al precio de equilibrio, esto genera que quieran ofertar menos a la demanda que ha aumentado. Y esto se generaría escasez. Bueno, voy a dar pase a mi siguiente compañero. El precio mínimo. El precio mínimo es una política gubernamental que consiste y favorece a los productores. Bueno, es una política gubernamental que consiste básicamente en establecer un precio mínimo legal al cual debe ser vendido un bien. Su existencia, análogamente a la existencia de un precio máximo, que luego lo va a hablar la compañera Fátima, da como resultado un favorecimiento a los productores específicamente, frente a un precio que el gobierno considera que es injusto para ellos. Acá podemos ver el comportamiento del precio mínimo en el mercado cuando se da de dos formas. Una, cuando el precio mínimo es efectivo u obligatorio. Podemos ver que esto significa que esté por arriba del precio de equilibrio y tiene mucho sentido. Y la otra, cuando el precio mínimo legal no es efectivo u obligatorio, es decir, está por debajo del precio de equilibrio. Bueno, podemos ver también que cuando el precio mínimo es efectivo u obligatorio, se genera un excedente, pues la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofertada. Acá podemos ver gráficamente cómo se da el excedente del precio mínimo. Y análogamente, el precio mínimo cuando no es efectivo genera escasez. Acá voy a mencionar un ejemplo de precio mínimo. Por ejemplo, en algunos países de Estados Unidos, India, bueno, como India también puede ser, el Estado dentro de su programa de asistencia agrícola establece precios mínimos para las cosechas, maíz, trigo, rabí, etc. Para ayudar así al agricultor, el gobierno compra a precios mínimos o de sustentación parte de las cosechas ofrecidas por el mercado. Esto genera cosechas caducadas, ya que la gente considera un precio elevado y no lo compran, desperdiciando cientos de toneladas de plantación. Existe ineficiencia de los productores, quienes desean vender sus productos a un precio inferior, pero no siempre se les permitirá tal oportunidad. Es ahí donde acude el gobierno a un precio mínimo legal. Ahora mi compañera Fátima va a exponer la parte del precio macro. Precio máximo. Es el precio máximo legal cuando un bien puede ser vendido. Su existencia da como resultado un favorecimiento a los consumidores frente a un precio que el gobierno considera injusto para ellos. Podemos ver mediante estas imágenes el comportamiento del precio máximo en el mercado. El precio máximo es considerado legal o obligatorio cuando se encuentra debajo del precio de equilibrio. El precio máximo legal no es considerado efectivo o obligatorio cuando se encuentre por encima del precio de equilibrio. Siguiente diapositiva, por favor.
Ya, mediante el ejemplo podemos explicar esa imagen. Por ejemplo, el congresista Javier Velázquez Quesquén propuso en el Congreso un proyecto de ley mediante el cual se quería regular los precios de los medicamentos básicos para enfermedades graves, los cuales tenían un alto costo, a través de la creación de un órgano regulador de precios máximos de medicamentos básicos, con la finalidad de contribuir a asegurar el derecho constitucional a la salud. Es decir, el congresista considera que a través del control de precio, estableciendo precios máximos, se aseguraría el acceso de medicamentos a la población. Así se estaría justificando la necesidad de que el Estado intervenga en el mercado de medicamentos y fije precios. Como podemos observar en el gráfico, al fijar un precio máximo que se encuentre debajo del precio de equilibrio, este generaría escasez. Si bien beneficia a la población, a largo plazo se consideraría una medida insostenible, ya que no habría medicamentos para abastecer, porque los ofertantes no estarían de acuerdo a ofrecer muchos productos, ya que el precio es menor al que deberían venderlo. Y también generaría mercado negro, o sea, es decir, vender de manera ilegal los productos. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, sí, profesor, voy a hablar sobre el control de alquileres también. Bueno, esto es un tipo de control de precios, ¿no? Que se usa para limitar el costo de un propietario para alquilar una vivienda u otro bien inmueble. El control, por ejemplo, de las rentas actúa como un precio máximo que ayuda a evitar que las rentas superen un cierto nivel o que aumenten la tasa superior al que ya estaba predeterminado. Esto se da con el fin de ayudar a las personas pobres de bajos recursos, abaratando así que el alquiler de vivienda que debemos conocer se trata de precios máximos para los propietarios, lo cual limita que los precios de los alquileres para los inquilinos. Un ejemplo y consecuencia de este es que al desmotivar una construcción de viviendas, los reguladores pueden crear la misma escasez de viviendas que estos mismos trataron de evitar. Algunos creen que el control de alquileres es un método factible para asegurar viviendas asequibles para los inquilinos, ya que esto evita que los propietarios suban los precios. Gracias. Voy a pasar al siguiente compañero. Bien, yo voy a hablar sobre impuestos. Impuestos. Una pequeña definición sobre impuestos sería que los impuestos son los tributos que las personas naturales y jurídicas pagan y que permiten al Estado sostener y financiar los gastos públicos. Algunos impactos potenciales de los impuestos son que los compradores y vendedores se distribuyen la carga del impuesto. Los impuestos influyen en el comportamiento de los agentes económicos, dado que afecta el ingreso disponible y por lo tanto incide en la demanda en función de la elasticidad. Además, altera los precios relativos de los bienes y servicios, así como los factores de la producción en función de la elasticidad y precio. Otro impacto es que desalienta la actividad del mercado y que cuando un bien es gravado, la cantidad vendida disminuye. En síntesis, acerca de lo que dije, es que los impuestos son recursos brindados por sujetos pasivos al sector público, con el fin de financiar el gasto público. Esto se refleja en la redistribución del ingreso, por ejemplo, el impuesto a la renta, con el fin de aumentar las oportunidades y la estabilidad económica para ciertos grupos económicos. Mejora la eficiencia económica, por ejemplo, las externalidades que surgen en respuesta a las decisiones de la actividad de una empresa o individuo, cuando las decisiones de consumo de un agente afectan a la utilidad de otro agente. También la definición implica que se tiene que proveer más bienes y servicios para la sociedad, utilizando los mismos recursos económicos, y que un aporte de desarrollo sería al fomentar el desarrollo de algún sector económico. Por ejemplo, el impuesto al combustible puede beneficiar la construcción de carreteras. Aparte, para poder percibir un correcto cumplimiento del funcionamiento de los impuestos, estos deben promover una eficiente distribución de los recursos, y ante los cambios abruptos de la situación económica de un país, deben promoverse cambios que eviten caídas o que permitan amortiguar fluctuaciones económicas, cambios en los precios o ratios económicos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos dos gráficas y bueno,
¿Cómo es que afectan los impuestos sobre los vendedores a los resultados del mercado? Cuando el impuesto recae sobre los vendedores, se afecta inicialmente a la oferta de los bienes grabados y es cuando disminuye el precio que reciben los vendedores. Como se puede ver en la gráfica, el impuesto sobre los vendedores desplaza la curva de la oferta hacia arriba. ¿Cómo es que afectan los impuestos sobre los compradores a los resultados del mercado? Cuando el impuesto recae sobre el consumidor o comprador, cae la demanda sobre los bienes que se graban, lo que implica que la cantidad vendida sea menor y que los consumidores paguen más. Según la gráfica, un impuesto sobre los compradores desplaza la curva de la demanda hacia abajo. Bueno, voy a pasar a que exponga a mi siguiente compañero. Cuando se graba un impuesto a cierto bien, tanto los consumidores como los productores pagan cierta cantidad, pero ¿cuánto paga cada uno? Esto depende de la elasticidad de la oferta y la demanda. En la primera parte de la imagen vemos que cuando la oferta es inelástica y la demanda es elástica, los vendedores no son muy sensibles al cambio del precio, por lo que la mayor carga del impuesto cae sobre el productor. En la segunda parte de la imagen vemos que la oferta es elástica y la demanda inelástica, por lo que los vendedores son muy sensibles al cambio de precio y la mayor carga impositiva del impuesto cae sobre los consumidores. Un ejemplo que podría ser el impuesto a los bienes de lujos como yates, joyas y diamantes, que normalmente las personas millonarias suelen comprarse. Esta demanda es elástica y la oferta es inelástica. Y si tenemos demanda elástica y oferta inelástica, la mayor parte del impuesto cae sobre los productores, pero los productores son normalmente personas de clase media y los compradores son millonarios. No conviene eso, por eso después de que Estados Unidos se dio cuenta, derogó la mayoría de los impuestos a los bienes de lujo. Gracias. Muy bien, Bueno, ya han terminado, gracias. ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ok, bueno, gracias a ustedes. Vamos a ver, hacer algunas reflexiones rápidas sobre el tema, porque, bueno, el tiempo está un poco limitado. La primera cuestión es, de nuevo, transversal para todos los grupos. Tenemos una diapositiva y la leemos, ¿no? Entonces, si ustedes me leen la diapositiva, yo la leo y ya no es necesaria la reunión, ¿no? Entonces hay que ver cuál es el valor agregado que ustedes están haciendo sobre la base de una información que están proyectando, ¿no? Segundo, si el material que está allí es el material que está en los libros, pues también podemos leer los libros, no es necesario las diapositivas. Ahora, el profesor hace lo mismo, ¿no es cierto? Utiliza material de los libros para presentarlos, pero la intencionalidad es utilizar el recurso en dirección a reflexionar sobre ese recurso. No me queda muy claro, por ejemplo, si las 2/3 partes de la exposición del grupo, que ha sido referida a los controles de precios, si están de acuerdo o no están de acuerdo a los controles de precios, porque no se ha medido la pérdida de bienestar o la ganancia de bienestar. Algo se ha dicho sobre algo se ha dicho sobre el asunto, pero no ha sido completo con relación al tema, ¿no? Es interesante la mención al proyecto de ley del congresista Velázquez Quesquén del APRA, ¿no? Del Congreso pasado, ¿verdad? Porque en realidad los siguientes dos congresos, porque ha habido dos congresos después de que cerraran el primer congreso, ¿no? Con dos momentos, en otras palabras, ¿no? En los cuales han salido leyes de control de las tasas de interés de los bancos, por ejemplo, ¿no? Y la intención clara de apoyar a los más desprotegidos del país.
Y eso es lo que además, en cierto sentido, ha concentrado los resultados electorales, ¿no? Porque los resultados electorales han dado por ganador a alguien que piensa establecer el control de precios, ¿verdad? Lo tiene claro como que deberían de controlarse los precios. Ahora, si pintamos un cuadro donde vemos, por ejemplo, al señor Bezos, ¿no? El señor Bezos es el empresario que es dueño de Amazon y que ha agarrado una nave y se ha ido al espacio y ha regresado, ¿no? Gastando cientos o miles de millones de dólares en darse un paseíto al espacio, pues, ¿no? Si junto a eso nosotros leemos las noticias de que desde el COVID, ¿no? La fortuna de las primeras fortunas del mundo ha crecido, entonces uno dice, ah, caramba, mientras todo el mundo está sufriendo, esta gente está cada vez mejor, y está cada vez mejor estando ya bastante mejor. Por cierto, hace unos 10 o 12 días vimos la noticia en el periódico de que Lionel Messi estaba ya 10 días sin contrato y que en esos 10 días había perdido $1 millón. Y yo me preguntaba y me puse en mi Facebook, bueno, ¿yo cuánto pierdo en 10 días? Y llegué a la rápida conclusión de que yo pierdo mucho menos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una riqueza grosera, ¿no? Una grosería de riqueza. ¿Ya? Gente que en 10 días gana $1 millón, que son pobres como Lionel Messi. Y gente que tiene fortunas de decenas de miles de millones de dólares y que si se les ocurre pues irse al espacio, simplemente mandan a hacer una nave espacial y se van al espacio, regresan y punto, ¿no? Y se divirtieron, ¿no? O el caso de Messi, que él vive en España, vive en Madrid, ¿no es cierto? Y los vecinos hacían mucho ruido, le dijeron, por favor, bajen el ruido. Y los vecinos le dijeron, mira, el ruido que hacemos es el ruido que está permitido de acuerdo con las normas del municipio. O sea, el municipio puede venir y medir el nivel de ruido que hacemos y es un nivel que está por debajo de la norma, así que no pasa nada. Nosotros vamos a seguir con ese ruido. Y Messi le dijo, no, es que yo necesito descansar, ¿no? Bueno, ese es tu problema, le dijeron los vecinos. Entonces Messi le dijo, mira, ¿cuánto vale tu casa, no? Yo voy a poner cualquier cifra, ¿ya? Bueno, mi casa vale $1 millón. Te doy $4 millones, ¿ya? Y vete. Y 3, 4 vecinos se fueron, pues. Se fueron, vendieron la casa, hicieron un gran negocio. Y Messi pudo estar tranquilo, ¿no? Porque sus vecinos ya no estaban. Hacían un poquito de ruido, les molestaba, les compró la casa. Entonces, estamos hablando de una riqueza grosera. Viene Gianluca Lapadula acá al Perú. Gianluca Lapadula no es peruano, pues, ¿no? Simplemente hace 20, 25 años que muchas damas en el Perú, damas, con la especialidad de enfermería, se dieron cuenta que había una extraordinaria demanda de enfermeras en Italia y muchas viajaron a Italia y la mamá de Gianluca Lapadula viajó a Italia como otras miles de mujeres peruanas y se casó con un italiano y tuvo un hijo y otro hijo, qué sé yo, y este hijo nació en Italia, es italiano, habla italiano, etc. Y cuando el entrenador de Areca dice, oye Pata, mira, tú tienes derecho a la nacionalidad peruana, saca tu DNI y nos vamos al Perú. Él dijo no, ¿no? ¿Qué cosa es el Perú? No sé qué es el Perú. Sé algo del Perú por mi mamá, ¿no? Pero no sé más, ¿no? Pero finalmente se convenció y se vino. Bueno, ahora el pase de Gianluca Lapadula está en 4 millones de euros. Está en 4 millones de euros. Porque estás en un sitio donde la valoración del mercado es una valoración marcada por oferta, demanda, etcétera, ¿no? De 4 millones de euros vale ahora Gianluca Lapadula. El último más feliz de ser peruano. Es el más feliz de ser peruano. Y digo, bueno, sí, mejoró unos partidos,
Me gusta jugar a la pelota, la hice y ahora valgo 4 millones de euros, así como 10 días de trabajo para Messi, le representan 1 millón de dólares y yo un poco menos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué diablos tiene que ver todo esto con los famosos controles de precios o con la aplicación de impuestos, por ejemplo, al lujo, ¿no es cierto? Al lujo, que es lo que ustedes han planteado. Bueno, la respuesta es muy sencilla. A alguien se le ocurre de que los precios no son justos y por eso propone precios justos, ¿no? Entonces, si alguien piensa de que el precio es muy alto, entonces dice vamos a colocar un precio bajo. Si alguien piensa de que el precio es muy bajo, entonces decide colocar un precio alto, ¿no? Y la idea de este primer curso de ustedes era decirles, fíjate, no tomes la decisión. Deja de que la gente tome la decisión, ¿no? Si el mercado te dice que no es para ti, busca otro mercado, pues, ¿no es cierto? O sea, si yo me quiero comer un lomo saltado y estoy en la uni, en la época presidencial, yo me voy pues donde la tía Veneno y me compro pues un lomo saltado en 6 soles, ¿no? En 6 soles. Pero ya la tía Veneno no está, ya no estamos presencialmente en la uni, entonces se me ocurre mi lomo saltado en Tanta, pues, ¿no? Y en Tanta mi lomo saltado está en 65 soles, pues, ¿no? ¿Qué me está diciendo Tanta? Me está diciendo, mira, si tú no pagas 65 soles, anda donde la tía Veneno. Y ahí pagas 6 soles, ¿no? Yo digo, no, yo ahora puedo pagar 12 soles. Entonces ándate al mercado de la esquina donde está 12 soles. Pero no vengas acá, o sea, no jodas. ¿Sí? O sea, ¿quién te obliga a ti a pagar el precio? Si algo creo hemos intentado hacer en el curso, es decirles lo siguiente. El precio de demanda es el precio que quieres pagar. Es el precio que puedes pagar. Y es el precio para el cual tienes un plan para ir y pagarlo. Entonces, que nadie me diga precio justo. Entonces, si alguien me dice las medicinas, oiga, en la clínica la aspirina la están vendiendo a 100 soles. Oye, ¿lo pagaste? Sí. ¿Y por qué lo pagaste? ¿Porque has querido pagarlo? ¿Porque tenías dinero para pagarlo? ¿Y porque fuiste ahí a la farmacia y lo pagaste? Nada más. Punto. Punto. ¿Qué pasa con las cosas que tienen precio cero? Miren ustedes lo que ha ocurrido ayer, anteayer, ¿no es cierto? Ayer, anteayer nos hemos dado cuenta de que las camas UCI tienen precio cero. El precio de una cama en una unidad de cuidados intensivos es cero. Si tú estás en salud, recibes el servicio dentro de tu seguro mismo de siempre. Pero si tú no estás en salud, también te atienden y no te cobran nada. Es cero, ¿no es cierto? Pero resulta de que alguien ha descubierto de que cero genera de que la cantidad de demandada es mayor que la cantidad ofertada y hay una extraordinaria escasez. Y alguien dijo, yo te doy una cama UCI, ¿no? 85.000 soles. Y lo pagaron, pues, ¿no? Y lo pagaron. Y han salido a denunciar porque se les murió el pariente, ¿no? El pariente se les murió. Entonces, si no se les moría, de repente hasta los que lo contrataron le dijeron, tienes que darme un bono adicional porque lo hemos salvado, 10.000 soles más, ¿no? Y de repente lo pagaban. Eso se llaman mercados negros, mercados ilegales. Esos mercados surgen cuando hay controles de precios. Pues. Cuando hay controles de precios, entonces dice, oye, el precio de la leche está a 1 sol cuando antes estaba en 3 soles. Oye, pero no hay, pues, ¿no? Oiga, pero yo le doy 2 soles, pues, ¿no? Y entonces surge el mercado negro. El mercado negro es corrupción. El mercado negro es corrupción, ¿no es cierto? Entonces la gente dice, oye, no, yo consigo cama UCI. No hay problema, yo consigo cama UCI
y la hago, ¿no es cierto? Eso no lo he visto en la exposición. No lo he visto. O sea, cómo es que los controles de precios finalmente no funcionan. Y ojo, estamos por entrar a un periodo en el cual desde el Ejecutivo va a haber gente que va a decir, vamos a fijar controles de precios para que no haya más pobres en un país rico, ¿no? Entonces, cuidado con esto, a ver si sirve este curso para algo. No estoy diciendo que apoyen, no apoyen, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, evaluemos pues si vale la pena. Ok, muchas gracias. Tengo que retirarme. Gracias a todos, realmente gracias a todos. El curso ha terminado. Conmigo ya no nos vemos. Nos vamos a ver en el examen final, ¿no? Y el examen sustitutorio de repente. Ok, cuídense bastante. Hasta luego. Profesor, disculpe. Sí, Una pregunta. En el examen final viene desde el parcial hasta ahora, ¿verdad? Y en el examen sustitutorio viene todo el curso. Como dice el filósofo Melcochita, no vayan al sustitutorio. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.